Hola, ¿cómo están? Les saluda la periodista Isabel Espinosa, donde hablamos despacio, sin rodeos. Quiero agradecer en esta tarde la presencia del historiador Percy Rodríguez Argüello, con quien vamos a estar platicando durante minutos por esa celebración que yo creo que, bueno, celebración conmemorativa. Los ticos o los costarricenses celebramos realmente del partido de Nicoya a Costa Rica. En estos 200 años que se están cumpliendo de anexión, pues yo creo que es una fiesta lo que debe de país. Creo que es un momento para conocer más de cerca la historia. Hablamos con don Percy para que por favor este, nos, nos ayudara a conocer más de qué fue lo que sucedió. Así es que gracias, don Percy, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Encantado para servirle y me alegra mucho estar pues en estos nuevos medios digitales y estoy a su servicio por entero. ¿No? Muchísimas gracias. ¿Y qué le parece si iniciamos de una contextualizando un poco sobre en qué estado estaba Centroamérica en 1924? Claro, con muchísimo gusto. Bueno, como todos sabemos, Centroamérica en 1824 apenas estaba empezando a organizarse después de la independencia y de todo lo que se vivió en esos años. Bueno, todos sabemos que la independencia fue en 1821, que se declaró en Guatemala, pero en el mismo documento que después llegó a Costa Rica el 29 de octubre, decía que se invitaba a las provincias de Centroamérica a formar una especie de asamblea constituyente y poder crear una federación. Es decir, existía la posibilidad de crear una federación de repúblicas centroamericanas. Eso desde 1821, ¿verdad? Desde el día en que se firmó el Acta de la Independencia en Guatemala. Bueno, la discusión a partir de ese momento fue si se aceptaba o no esa propuesta. Y hay que decirlo de alguna manera, pues algunos de los gobiernos centroamericanos, de los gobiernos, no, pero no existían los gobiernos, eran los gobiernos locales, los gobiernos de las ciudades, de León, de Granada, de Cartago, de San José, de Alajuela, de Heredia, empezaron a discutir sobre esa propuesta. Y, por ejemplo, la de León planteó que le parecía de alguna manera peligroso tomar una decisión de independencia y que mejor dejáramos las cosas así hasta tanto se aclararan los nublados del día. De ahí viene esa expresión. Las de Costa Rica lo que dijeron fue, bueno, de forma dividida, empezamos a plantear qué hacíamos y la de Cartago en un primer momento eh, estaba también muy preocupada porque hay que entender esto, es decir, no solo era declarar la independencia, sino que era sostener la independencia militarmente en caso de una invasión de los ejércitos españoles si querían generar una reconquista del territorio, como estaban peleando en todo Sudamérica, como se estaba peleando en México. Entonces, tomar la decisión de la independencia era de valientes, era un tema de valientes. Bueno, en Costa Rica se decide finalmente convocar a una junta de delegados y esa junta de delegados va a sesionar bajo los cañones del general Cañas, pero del otro general Cañas, del gobernador, del ex gobernador que había tomado los cañones y la pólvora y las armas del cuartel que estaba a la par del ayuntamiento, de la casa del ayuntamiento de Cartago. De manera que estaban reunidos los legados de los pueblos, de Barba, de San José, de Heredia, de Escazú, de Alajuela, de Hojarrás, y en esa reunión eh, estuvieron varios días y el 29 en la mañana un grupo de delegados de los pueblos se levantó temprano, eh,
Iba, por ejemplo, Santos Madrid al frente, perdón, Santos Lombardo al frente, y resulta que de madrugada toman el cuartel. Y una vez que toman el cuartel, toman los cañones. Y al quitarle los cañones a Cañas, la municipalidad y legados que estaban presentes pudieron sesionar y declarar el acta del 29 de octubre, que es nuestra verdadera acta de la independencia. Mientras esto sucedía, en Nicoya estaba pasando una situación similar. Es decir, las ciudades de León y Granada, tenemos que decir que en ese momento, precisamente, digamos, después de la independencia, eh, desde hacía un tiempo atrás, es que Ujú. la historia de Nicoya es bastante, bastante lejana, ¿verdad? Es bastante larga. Es de alguna manera uno de los primeros lugares que visitaron los conquistadores. Entonces tiene una historia de haber pertenecido esa región a Panamá, después a Nicaragua, después a Guatemala, ¿verdad? Ah, caramba. Sí, fueron ya, cuando estuvo con Panamá, estamos hablando que es que la conquista se lanza desde la ciudad de Panamá. Es decir, desde el puerto de Panamá, 1519, está recién fundado el puerto de Panamá por los españoles que acababan de, entre comillas, descubrir el Pacífico y de ahí lanzan unos barcos, ¿verdad? Se dan cuenta de que en una expedición de Gil González Dávila, se dan cuenta de que hay mucho oro en toda la costa Pacífico. eh, Mm, Recogen oro. eh, de ahí es donde ese viaje conocemos muchos de los nombres de los caciques de Costa Rica, porque también visitaron en una expedición que fue la mitad por tierra y la mitad por mar. Entonces sabemos que los nombres de nuestros caciques y desde ahí se lanza, digamos, la conquista de toda esa zona. En Costa Rica no existía. Existía el cacique Nicoya en la zona de Nicoya. Un cacique que se entrevistó con Gil González Dávila y que años después incluso se entrevistó con González de Oviedo, que fue un cronista de Indias, un cronista real, que estuvo varios años en Nicoya, y gracias a él conocemos las tradiciones del pueblo chirrotega, que podemos hablar después un poquito de eso. Eh, bueno, para no cansarla con el cuento, durante ese periodo pertenecimos a Panamá. Cuando se fundó la villa de Bruselas, que fue la primera ciudad en Costa Rica en 1524, ahí en el Golfo de Nicoya, del lado de Punta Arenas, más hacia el lado de Punta Arenas, donde hoy está Puerto Morales. Bueno, ahí todavía todo ese sector y Nicoya ujú. pertenecía a Panamá. Y después de 1527, formalmente 1529, pasó a estar en manos de Nicaragua. Con el tiempo, los conquistadores se encargaron de saquear Nicoya. eh, Fue el tiempo de la esclavitud y después el tiempo de la encomienda. De Nicoya, de Chira, salían los barcos hacia Perú o por tierra hacia el puerto de Trujillo con esclavos, con indígenas esclavos, para utilizarlos de mil formas. Y en las haciendas nicaragüenses, muchos de nuestros indígenas se los llevaron para allá cuando se despobló, los indígenas de la zona, del Golfo en general, cuando se despobló la villa de Bruselas. Entonces, también la audiencia de la Capitanía General de Guatemala dijo, no más Nicaragua, vamos a declarar a Nicoya como un corregimiento que va a depender no de Nicaragua, sino de Guatemala. Y ese corregimiento se funda en 1554. Y a los 6 años se funda una alcaldía mayor. Entonces eran dos órganos que parecían diferentes. Efectivamente, a veces habían Sí. choques. A veces una sola persona era corregidor alcalde mayor, pero básicamente la función de uno, por ejemplo, el corregidor, era poner orden, administrar la justicia, ver temas criminales, funciones civiles dentro de la población nicoyana. Mientras que la alcaldía mayor tenía más bien como una función de administración comercial y tránsito de los puertos, porque siempre
esa zona fue una cabeza de puente. Desde ahí llegaban, digamos, los barcos que venían de Panamá o de Sudamérica para, desde ahí, digamos, por tierra, se bajaban en Chira. eh, Habían indios cargadores, desgraciadamente eran naturales a los nativos, a los que ponían a cargar, eh, digamos, las valijas de la gente que tenía que bajarse ahí y caminar por tierra hacia, hacia Granada, porque por mar era muy peligroso. La parte del Golfo de Papagayo siempre ha sido terrible Ujú. para las embarcaciones y más para las de ese tiempo. ¿Verdad? Y eso de alguna forma lo que generó fue más esclavitud. Por eso es que el corregimiento pasa a tener cierta, entre comillas, independencia, que después de las reformas borbónicas, am, allá por 1787 por ahí, se creó el Partido de Nicoya. Dejó de ser corregimiento, dejó de ser alcaldía mayor y pasó a ser corregimiento de Nicoya. Perdón, partido de Nicoya, partido de Nicoya. De manera que cuando llega la independencia, Nicoya es un Ujú. partido, ¿verdad? El partido de Nicoya. No se extrañen por la palabra partido, es que antes el partido era como decir la provincia o tenía una connotación territorial especial. Era como el departamento de Nicoya, por decirlo de alguna manera, y en ese momento se le dio, digamos, cierta relación de gobierno con la Intendencia de León. Para la independencia, esto funcionó así, se le da la Intendencia de León y empiezan a pelear las ciudades. ¿Por qué? Porque, bueno, de repente Granada tenía una mayor relación con Guanacaste, que era Liberia, en ese tiempo Liberia se llamaba Guanacaste, y León tenía una mayor relación comercial, de empatía con Nicoya. Entonces, cuando estas provincias fueron a la guerra en 1823, o estas ciudades, la de León y de Granada, pues Nicoya y Guanacaste, Liberia, se vieron en en ese marco. Eso era lo que estaba sucediendo en Centroamérica, con un agravante, y es que las tropas de Filístola, del general Filístola, que era un general de Iturbide. Recordemos que cuando se declara la independencia, eh, inmediatamente el imperio de Iturbide en México envía una nota invitando a los ayuntamientos a unirse al imperio de Iturbide. Pero Iturbide no se espera que le respondan, sino que manda tropas. Y las tropas invaden Guatemala. Y de nuevo surge la pregunta en Costa Rica, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos a Filístola cuando llegue aquí? ¿Qué vamos a hacer con las tropas? Y el Congreso secretamente, en un acta secreta, que después fue pública, pero fuera secreta, que después se dio a conocer, incluso tomó la decisión de anexarse a la Gran Colombia, porque el libertador Simón Bolívar estaba allá. Entonces era otra opción, digamos, ¿quién nos defiende o con quién peleamos? Peleamos con Simón Bolívar, ¿verdad? Entonces, todo eso, a veces se dice que es que nos llegó de gratis la independencia, ¿no? Pero en realidad los legados de los pueblos de esos tiempos fueron muy valientes en declarar la independencia, porque lo que se estaba diciendo era que se había que prepararse porque en cualquier momento podía haber una agresión militar como estaba sucediendo en Sudamérica y en México, precisamente para volver ¿Y al- cuál era la realidad del llamado partido de Nicoya en ese momento del, del recién independizado istmo? Bueno, el partido de Nicoya tenía una relación comercial que estaba en decadencia con León y con Granada, y que más bien se estaba formando una especie de una nueva relación comercial con, con Costa Rica, específicamente con Punta Arenas
y por supuesto que con la posibilidad de comerciar desde Costa Rica. Es que pasó esto. Hay algo que algunos historiadores, en especial Juan Carlos Solórzano, y posteriormente esto lo da a conocer don Luis Fernando Cibaja y don Chester Zelaya, en un libro que ellos publicaron que se llama Nicoya, su pasado colonial y su anexión o agregación a Costa Rica, que ellos dicen que existió algo que se llamaba la conexión panameña, ¿verdad? ¿Y qué es la conexión panameña? Bueno, Ujú, resulta que en 1796 hubo una guerra que fue la guerra entre España e Inglaterra. En esa guerra, este, mm, Centroamérica se vio afectada. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica y Nicoya, ¿verdad? Y el partido de Nicoya se vieron afectados. Es decir, había eh, por ejemplo, en Nicoya, para esa época se exportaban entre 800 y 1400 cabezas de ganado. Siempre fue, o del siglo XVIII fue eh, el ganado fue uno de sus principales productos de exportación, ¿verdad? Siempre fue muy ganadera, Guanacaste, en general, la provincia actualmente. Pero en ese tiempo se exportaban entre 800 y 1400 cabezas de ganado desde Nicoya y de un momento a otro, después de la guerra, se pasó a exportar 200 cabezas de ganado. Este dato lo da don Chester Zelaya y don Luis Fernando Sierra. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que los países estaban en una serie crisis económica cuando en 1810 se autorizó eh, a el puerto de Panamá para exportar con los puertos de Jamaica, es decir, con los ingleses. Y los ingleses en ese momento eran la potencia comercial. La potencia comercial del siglo XIX eran los ingleses. De manera que esa autorización para comerciar a través de Panamá, al primero que benefició fue a Costa Rica. Antes había que exportar hacia Centroamérica, ¿verdad? Digamos, de Nicoya hacia León, Granada, o bien hacia El Salvador, hacia el puerto de Trujillo, hacia Guatemala incluso. Pero ahora nos quedó cerquita, nos quedó Panamá muy cerca. Y a los nicoyanos les quedaba más cerca comerciar, ¿verdad? Al partido de Nicoya le quedaba más cerca comerciar por el puerto de Panamá que quedarse comerciando con dos ciudades que estaban en guerra además, ¿verdad? Tenían una guerra civil. De manera que digamos, esa fue una de las decisiones, me parece a mí, que tomaron los nicoyanos desde sus puertos, algunos puertos que tenían pues siguen teniendo, desde ahí empezaron a exportar hacia Punta Arenas y de Punta Arenas hacia el puerto de Panamá. Entonces comenzó una relación importante con el Partido de Nicoya. Además, el tabaco, que era nuestro principal producto en ese momento, y se vendía en unos estancos, que eran como unos grandes supermercados, ¿verdad? De la época, los famosos estancos. los famosos estancos. Y bueno, estos estancos de tabaco lo que permitían era que las familias principales de Nicoya y estos lugares, Santa Cruz, etcétera, pudieran vender y dejarse una comisión. Entonces, económicamente, para el partido de Nicoya, Costa Rica representaba una buena opción. Era más rentable. Era más rentable. ¿Cuáles de los territorios actuales de la provincia de Guanacaste formaban parte del partido de Nicoya? Bueno, básicamente los límites de lo que se entendía como partido de Nicoya eran dos límites, y a partir de ahí podemos ver cuáles eran las ciudades. En el límite inferior, es decir, el límite del partido de Nicoya con Costa Rica, era el río Salto. Este río lo que permitía, digamos, establecer
Ese río está ahí por Cañas, está por Cañas. Eh, ¿Qué nos dice eso? Que Cañas y Bagaces no eran de Guanacaste, eran de Costa Rica. Y que los pueblos de ahí hasta em, el río La Flor, que era lo que se aceptaba como límite entre el partido de Nicoya y Nicaragua, eran parte de Guanacaste. Es decir, digamos que los principales pueblos en ese momento eran en Nicoya, ¿verdad? Era Santa Cruz y pues una pujante Liberia que no se llamaba Liberia, como he dicho, se llamaba Guanacaste, y una pujante Liberia que eran los pueblos principales. Así que las Cañas y Bagaces pertenecían a Costa Rica y los otros pueblos, principalmente Nicoya, Liberia y Santa Cruz, pertenecían al partido de Nicoya. ¿Tenía Nicaragua alguna injerencia en ese territorio, don Percy? Sí, sí la tenía porque eh, desde el plan de Filístola, digamos, cuando Filístola invade, ¿verdad? Entonces los pueblos empiezan de alguna manera, a alinearse porque se sabe que vienen las tropas de mexicanas detrás. Ujú, Lo que se decide es comenzar de alguna manera, dividir el territorio en intendencias y se crea la intendencia de León y Granada, ¿verdad? A la cual va a pertenecer Nicoya, el partido de Nicoya. De manera que para la independencia, digamos, Nicaragua otra vez, después de haber tenido ya varios siglos de alguna independencia, primero ujú. del corregimiento de la alcaldía y después del partido de Nicoya de Nicaragua, Ajá. en el momento de la independencia, vuelve a quedar bajo la órbita de León. Y León y Granada, como decía, pues comienzan a pelear por diversas razones, buscando siempre, bueno, allá siempre ha sido, todavía sigue siendo un pleito entre liberales y conservadores, ¿verdad? Y ahora los sandinistas, que tienen otra dictadura, y han venido pues peleando históricamente contra esos grupos. ¿Cuál fue el papel que desempeñó la Federación Centroamericana en el proceso de anexión del partido de Nicoya, Costa Rica? Bueno, bueno, tal vez antes de eso, tal vez me gustaría plantear cómo fue ese proceso de incorporación, Ujú, ¿verdad? Porque la federación, eh, de alguna manera, posteriormente respaldó la decisión y tomó eh, la ordenanza de que tanto Nicoya como Santa Cruz como Liberia, que no había estado muy de acuerdo con la agregación, no se le llamaba anexión, se llamaba agregación en ese momento, no estaba muy de acuerdo con la agregación, fueran parte de Costa Rica. Pero al principio, cuando el gobierno de don Juan Mora Fernández, nuestro primer jefe de Estado, le dice a el ayuntamiento de Nicoya que si desean integrarse a Costa Rica, hubo varias votaciones. En la primera votación se perdió. Es ajá, decir, la primera votación, ya los los liberianos, como he dicho, tenían una muy buena relación con Granada comercialmente, empezaron, más que comercialmente, porque en ese momento Nicaragua estaba en crisis económica, como he dicho. Más que comercialmente, había muchas relaciones de familia. Era normal, digamos, desde la fundación en 1700, ¿qué? 91, 90, 1790, había una gran relación entre las familias liberianas y las familias de Granada. De manera que ajá. hubo un conflicto
Y la primera votación en Nicoya se perdió por el primer cabildo porque la gente pensaba que por esas relaciones y por influencia de Liberia, probablemente no se quiso, era mejor no anexarse, no agregarse. Entonces hubo otras consultas y hasta que los pueblos dijeron, no, la verdad es que nos conviene más votar por agregarnos a Costa Rica. Y entonces ¿Cuáles estuvieron de acuerdo y cuáles no, don Percy? un setenta y Por lo que siete usted por está ciento comentando. Ah, ok, ¿Cuáles ¿cuáles? dijeron sí y cuáles dijeron no en ese momento? Con mucho gusto, los que dijeron sí fue Nicoya, que además ese mismo año había dado el visto bueno, pero recordemos que Nicoya era como la sede del partido y era la alcaldía todavía mayor, entonces da el permiso para que Santa Cruz eh, constituya un ayuntamiento. Entonces, en el ayuntamiento de Santa Cruz también se hace un plebiscito y se acuerda la anexión. Entonces, Nicoya y Santa Cruz contra Liberia, que dijo que no. Nicoya dice que sí y juntos la población de Nicoya y, este, y Santa Cruz, que era como de 5,000 y pico de personas, el 77% dijo que sí, según los datos de don Chester Zelaya y del señor Cibaja, de don Fernando Cibaja. ¿Cuáles eran las ventajas y desventajas en ese entonces valoradas por los integrantes del partido de Nicoya que influyeron en la decisión adoptada ese 25 de julio de 1824? Claro, yo creo que las decisiones fundamentales fueron comerciales y políticas. Ya Nicoya no era nueva digamos que en negociar los votos nicoyanos a favor de Costa Rica. Es decir, ya los votos de Nicoya habían estado juntos en 1810, 1812, cuando se mandó a don Florencio del Castillo a las famosas Cortes de Cádiz, que por Ujú, cierto va a ser esas Cortes de Cádiz las que crean el sistema de ayuntamientos en nuestro país. El régimen municipal que tenemos en la actualidad pues viene de 1802. Y este cura de Ujarrás va a ser tan importante en esas cortes que llegó a ser el vicepresidente de las Cortes de Cádiz, y fue presidente también de las Cortes de Cádiz, un personaje importantísimo. De manera que sí, este, hay una relación importante ujú. este, eh, con las cortes. Si tal vez me repite la pregunta, porque creo que me perdí un poquito. Que cuáles eran las ventajas y Ah, sí. desventajas valoradas por los integrantes del partido de Nicoya que influyeron en su decisión para ese 25 de julio de 1824. Sí, hay otras razones fundamentales, razones políticas y económicas. Las políticas, la costumbre de votar con Costa Rica para tener, digamos, un diputado ante Cortes de Cádiz o un diputado ante las intendencias de León y Granada, número uno. Número dos, había un tema económico de por medio, es decir, desde Panamá entraba el 60% de las Ujú, importaciones a Costa Rica, es decir, había un tema comercial de por medio. Pero había otro que tiene que ver con el palo de Brasil. Es decir, casi que el ayuntamiento de Nicoya, en su mayoría, tal vez un 70-80%, venía de una misma familia, que era la familia Briceño Viales. Era una misma familia. Y esta familia, de alguna manera, manejaba el ayuntamiento y también tenía un próspero negocio con el palo de Brasil, que era un colorante, ¿verdad? Y era el negocio de la época también de Nicoya. Entonces, se dice que la posibilidad de mantener ese comercio para los nicoyanos, como hemos dicho, el tema ujú. comercial fue algo muy importante. Por eso es que de 5,846 personas que vivían en esos dos pueblos, Nicoya y Santa Cruz, 4,331 dijeron que se agregaban a Costa Rica, ¿verdad? En un contexto, como he dicho, de guerra. Es que hay que comprender que ellos, su relación normalmente con León y Granada
empezó a decaer a partir de que estaban en una guerra civil, de las tantas que existieron en Costa Rica. Vea que la Federación Centroamericana apenas comienza a plantearse de nuevo, después de todo el tema de México, en 1823. Es decir, en 1823 se convoca una constituyente que primero declara las Provincias Unidas de Centroamérica y de ahí se convoca a otra constituyente que crea la Federación de Estados Centroamericanos, que comienza a funcionar en 1824. Pero la federación durante algún tiempo no se mete en el tema de Nicoya, no se mete, hasta que ya después de algún tiempo dice, pues no, pues la verdad es que ya esto está consolidado y va también Liberia para Costa Rica. Ahora, ¿fue un proceso totalmente espontáneo o hubo algún manejo político de las autoridades del entonces Estado de Costa Rica que incidió en la decisión finalmente adoptada por Nicoya? Ambas, yo diría que ambas, ¿verdad? Es decir, yo creo que los nicoyanos, principalmente los nicoyanos, ¿verdad? Venían viendo la posibilidad, venían generando relaciones comerciales, políticas, económicas, sociales con Costa Rica. Fue una decisión, eh, porque Costa Rica sí les manda a decir, mire, les manda a plantear que se acerquen y que haya una agregación, una unión con el país. Es decir, hay cartas del presidente Mora Fernández, que son de don Juan Rafael Mora Fernández, que son llevadas eh, al ayuntamiento de Nicoya para ser conocidas, leídas, estudiadas, y sí, se genera una gran discusión. Y vea que fue espontáneo, pero pasó por varias votaciones. Eh, Varias votaciones, hasta que una de las últimas, bueno, la segunda o tercera se dijo que sí, y después, una vez que ya eran parte del Estado, hubo otras votaciones, durante muchísimos años hubo votaciones, donde se pedía a los nicoyanos, a los ciudadanos de Liberia y a los de Santa Cruz que votaran, que juraran la Constitución costarricense. Es decir, para ver si siempre estaban de acuerdo y siempre estuvieron de acuerdo. Es decir, parece que fue una buena decisión y en buena hora para Guanacaste y para Costa Rica, porque eso ha permitido generar todos los lazos que existen a la fecha entre unos y otros. Yo pienso que esos lazos además han generado una transculturación. Es decir, en Costa Rica nosotros tenemos hoy por hoy un folclore que no sería el que es sin la presencia de nicoyana. Así eh, es. ¿Verdad? No, toda nuestra cultura costarricense, en términos generales, incluye Guanacaste, se ha nutrido del folclore guanacasteco. Ha sido impresionante la forma en que nos hemos venido uniendo, no solo a través de las familias, sino también a través de una cultura que permea en la alimentación, en los bailes típicos, en la música, en las tradiciones. Hace poco estuve ahora en el mes de noviembre del año pasado, en las cofradías de Nicoya, en la cofradía de la Virgen, específicamente en la Pica de la Leña. Qué maravilla. Es decir, ver al pueblo nicoyano lanzado a a la calle, ¿verdad? Donde van a trabajar, a formar, digamos, una tradición tan bella como esa, desde las 4 de la mañana. Vamos a ver, es una tradición lindísima. Es Hermoso. una tradición que consiste en que a las 4 de la mañana llegan los boyeros, llegan los hacheros y tienen que ir a traer leña para poder hacer, digamos, recoger suficiente leña para todo un año, ¿verdad? Para poder cocinar eh, en las fiestas de la Virgen. Entonces, todas las festividades que se realizan comienzan ahí.
con la pica de la leña. Bueno, antes es la contadera de días, hay otras tradiciones, pero había un grupo por lo menos de unas 100 personas ayudando gratuitamente, que se prepararon para poder cocinar y tenerles un pozol de desayuno a los boyeros. Imagínense lo que es un Un pozol pozol de desayuno. de desayuno con Eso es de carne. valientes, eso es de valientes. Es de valientes. Y para darle Mm, energía para llevar los bueyes a la montaña para poder ir a por traer, digamos, supuesto. traer leña. Yo me fui para la montaña y para quien pueda estar pensando que hay deforestación, no es todo lo contrario, porque son arbolitos pequeños, digamos, en potreros, que se aprovecha, digamos, para cortar partes escogidas. Es decir, no es una que se llega y se deforesta un bosque, no, no, jamás. Es otro tipo digamos, se van podando ciertos árboles y se van metiendo en las carretas la leña y después hay un desfile y los boyeros van entrando a el centro de Nicoya, acompañados por bailes típicos, por cimarronas, por la Virgen, ¿verdad? Es decir, es una tradición bellísima donde Y muy participan. buena la aclaración para que nadie malinterprete una tradición tan hermosa. Sí, sí, correcto. Vale la pena. Vale la ¿En pena. qué momento, don Percy, y por qué se integró también la región de Liberia, Bagaces y la Cruz a territorio costarricense? Bueno, esa es una buena pregunta. Y conforme van pasando, digamos, conforme se va generando la conformación de, de nuestro país, la conformación territorial, se toma la decisión de que es necesario generar esos lazos efectivos, eh, político-administrativos, pero también sociales, entre los pueblos de Costa Rica y los pueblos que venían del partido de Nicoya. Y entonces, ya uno puede ver, por ejemplo, en la conformación de las primeras divisiones territoriales, Ujú. la Constitución Política de 1825 y después en la Constitución Política de 1848, entre otras, porque fueron varias de por medio, que los constituyentes de entonces decidieron crear Guanacaste. Bueno, mm, ya en 1848 se crea como provincia, la provincia de Guanacaste, que va a contar con varias de estas poblaciones y ya se empieza a integrar Bagaces y después Cañas, como parte digamos, de la misma provincia de Guanacaste. También vamos a tener luego el resto de los cantones que se van creando, como Tilarán, Carrillo, etcétera, ¿verdad? Son cantones que se van creando. eh, Carrillo, para rememorar al expresidente don Braulio Carrillo, se toma el nombre en un momento en que estaban precisamente, se estaban trayendo Ujú. restos del presidente de Costa Rica. Recordemos que había sido asesinado en El Salvador, entonces lo traen a Costa Rica. Y en ese momento, digamos, se aprovecha para crear un cantón con el nombre de Carrillo. Otro con el nombre de Mora, eh, para recordar a don El Juanito Cantón de Mora. Mora. Y otro, que era Las Cañas, pues se le deja el nombre de Cañas también para rememorar al general Cañas, a nuestros héroes, digamos. ¿En qué consistía la figura del cabildo abierto, que tomó la decisión y por qué se hizo el acto en la ciudad de Nicoya? Sí, hay tres tipos de cabildo, digamos, el ordinario, el secreto, bueno, hay cabildos extraordinarios, pero uno de estos cabildos extraordinarios puede ser un cabildo eh, abierto. El cabildo ordinario son las reuniones del Consejo Municipal, de la municipalidad común y corrientes, ¿verdad? Es una sesión ordinaria. Una extraordinaria es cuando sesionan un día que no es, que tienen que convocar, eh, que no es el día regular. Las sesiones secretas son, ya creo que la sala cuarta se las había traído abajo, pero antes habían sesiones secretas, es decir, sesiones que
donde las personas tenían algún motivo muy particular, el consejo, y entonces decían que por tema de seguridad o algo así, y decían que, bueno, que había que declararla secreta. Pero yo creo que ya eso, yo creo que ya ni el código del 98, Código Municipal del 98 lo tiene. Y el cabildo abierto es la mayor expresión, digamos, Ujú. democrática en nuestros cantones y en ese tiempo de nuestras ciudades. También creado una figura por las Cortes de Cádiz, que lo que llamaba era la reunión de los vecinos para decidir un asunto público. Y por eso fue que se convocó ya no solo a los miembros de la municipalidad que componían el consejo municipal, sino a todos los eh, ciudadanos a todos los habitantes. Por eso esa votación tan alta, 4.000 y pico de personas, ¿verdad? Es un 77% de la votación. Bueno, pues ya para terminar, don Percy, de verdad que sumamente agradecida, tuve que hablar con un guanacasteco de corazón, de esos, y le digo, ¿y cómo está Guanacaste? Tengo ya un tiempito de no ir, y me imagino que me imagino que en esta semana todos están en la calle de fiesta, celebrando ese bicentenario de la anexión, ¿verdad? Que sinceramente nos llena de mucha alegría y orgullo a todos los costarricenses. Entonces me dice, sí y no. Y lo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Verdad? Y me dice, porque definitivamente la anexión no está completa sin Lepanto, Paquera y Cóbano. Dice, creo que esa es una deuda que se tiene hasta que no regresen a Guanacaste como tal, Lepanto, Paquera y Cóbano, la anexión está incompleta. ¿Qué le parece a usted un criterio así de un guanacasteco de corazón? Eh, mire, puede ser, ¿verdad? Me pone un compromiso, pero históricamente eran parte de Nicoya, ¿verdad? Es decir, hay que comprender que cuando se crea la alcaldía de Nicoya, habían una serie de pueblitos en Sí. toda esa zona que dependían de la alcaldía de Nicoya. Es decir, estamos hablando que digamos, desde 1554, en que se crea el corregimiento, 1560 la alcaldía, hay una gran cantidad de cabildos, es decir, además del corregimiento y el alcalde, que era una figura, el alcalde mayor, que era una figura española, una persona de España, o una persona eh, criolla, mestiza, eh, se crearon una serie de cabildos indígenas, ¿verdad? Ujú. Los cabildos tenían que dar tributo, etcétera. Y se crea Nicoya, por ejemplo, como sede, pero también habían otros, Nicopazaya, San Juan de Indiriá, Santa Catalina de Interesante. Mandayure, San Pedro Ujú. de Cangel, San Pedro de Cangel, Santo Domingo de Cabo Blanco. Bueno, pero ¿dónde queda Cangel y Cabo Blanco? No O quedan en sea, estos lugares, Nuevo Lepanto, etcétera. Es decir, toda esa zona pertenecía realmente al partido de Nicoya, a la alcaldía de Nicoya. Históricamente, es decir, eso no nos lo podemos quitar de encima. Y si usted ve los primeros mapas publicados, incluso cuando se celebraron los primeros 100 años de la anexión, todos esos territorios pertenecían a Guanacaste. Entonces, eh, es un tema complicado, históricamente es complicado. Hoy en no día, lo quiero comprometer, pero le quiero agradecer, don Percy, porque nos ayuda a ampliar un poco, por ejemplo, todos esos pueblos que usted menciona que en la actualidad para nosotros son desconocidos en mucho, ¿verdad? Decimos, ¿dónde están? ¿En dónde los encontramos? ¿En qué pasó, verdad? Y esto es un tema que yo creo que podemos dejar abierto en este espacio, ¿verdad? Pensando en una realidad. Ellos dicen que es un factor más político que cualquier cosa, pero yo creo que la historia nos ayudará a ver qué va a pasar, porque tengo entendido que que tienen un proyecto, que lo están llevando adelante para ver esa viabilidad de que Cóbano, Lepanto y Paquera regresen a Guanacaste. Esperemos
a ver qué sucede con eso en la Asamblea Legislativa. Y doña Isabel, habría que preguntarle a la gente Si también, quiere. cantones, qué sienten. Y yo entiendo que hay unos que sí quieren y otros que no quieren. Y sé también que en el Congreso hay quien dice, bueno, hay opciones. Una opción es que se unan como un solo cantón, otro. Es decir, hay opciones, pero en ese tema no quiero No opinar. nos metamos ahí. Lo importante es reconocer y entender que en este bicentenario hay quienes están pensando en que la anexión está incompleta sin esos pueblitos que consideran parte de ellos. Y creo que ese es algo bonito porque dicen, no los estamos dejando de lado, los queremos con nosotros. Aunque ahí hay implícita muchas otras cosas, muchos otros intereses, y eso ya lo veremos conforme pase el tiempo. Pero lo importante es decir, en buena hora, 200 años de la anexión de Nicoya a Costa Rica. Gracias a todos, de verdad, por lo que nos han dado. Bien lo mencionaba usted culturalmente. Es una riqueza lo que tenemos en el país. Gracias a cada uno de ellos. Decisiones que vinieron a apoyarnos y a favorecer. Y yo creo que de verdad, ojalá que estos 200 años no pasen desapercibidos y que nosotros, los costarricenses, realmente levantemos la voz en gratitud a esos pueblos que tanto nos han dado y que creo que nos están dejando mucho. Don Percy, mil gracias. Con muchísimo gusto. Para mí siempre es un placer compartir con usted, doña Isabel. Y más hablando de una tierra de las más antiguas y longevas de nuestro país, ¿verdad? Imagínense que si uno piensa, por ejemplo, en los mastodontes, en el tiempo de la megafauna, hay que pensar en la Gran No, Nicoya. Desde ese tiempo había mastodontes de sabana, de montaña. Estamos hablando de hace 10.000 años. no, De ahí es una tenemos, belleza. digamos, la primera evidencia de la historia de Costa Rica está ahí. Es una riqueza y realmente nosotros agradecidos y sinceramente un saludo y pues un gracias enorme a, a Nicoya por esa anexión en su momento, ¿verdad? Y a cada uno de los guanacastecos que hoy se encuentran celebrando el bicentenario de la anexión a Costa Rica. Mil gracias y que la pasemos muy bien todos. ¿Verdad?